Hola amigos, les doy la bienvenida a la reinauguración del canal. Es un canal que empezó hace un tiempo con toda la intención de hablar de estos temas de actualidad que nos tienen a todos en un lugar que nunca hubiéramos pensado que podía suceder. Nos tienen a todos en un campo de concentración. Sí, vos decís que estás en cuarentena, no sé, ¿qué tipo de cuarentena habla de paciente asintomático para decir que está saludable? ¿Qué tipo de enfermedad te tiene caratulado como muerto por la diadema cuando no te hicieron autopsia? Si vas por urticaria, te atienden por eso, si tuviste una gripe, te atienden por eso. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? Tal vez si estás viendo este video es porque ya estás empezando a despertar o porque ya estás despierto hace rato, porque seguro que somos muchos. Pero cuantos más seamos, menos se van a salir con la suya. Menos. Yo provengo de un hogar en donde se hablaba mucho de política. En mis años más adolescentes, mi papá hablaba de campos de concentración en la Argentina y golpeaba la mesa cuando salían los militares, y de verdad, que yo miraba tanta televisión siendo una niña que creía que él estaba loco. Mi papá, que hablaba y que defendía que no mataran a los demás, era el que tenía razón. Claro, él se enfurecía y yo no entendía. Pero ahora que tengo edad para entender lo que está pasando, y siendo periodista y pudiendo haber trabajado en muchos medios de comunicación y entender la dinámica de lo que está pasando, quiero como acompañarte o que me acompañes con tus comentarios, que empecemos a dialogar. Ya al principio de todo esto, en marzo, empecé a publicar en las redes sociales, pero la verdad es que la gente estaba tan hipnotizada que lo único que hacían era golpear, golpear, golpear. ¿Sabes? Decidí como correrme, cerrar la puerta, dicen bloquear. A mucha gente que cuando yo decía, no te pongas el barbijo acá todo el día porque es tóxico, porque me decían, no digas esas cosas que me da miedo, ¿sabes? Más miedo me da el que no ayuda, poniéndose todo eso sin creer del todo, para que no le digan nada. Más miedo me da todos los que están del lado del dudo, que por las dudas disimulan. Por las dudas, disimular ayuda a que todo esto que se está tramando se haga verdad. Mira, si el otro día vino una amiga que es médica y le dijo a su pareja un poquito como así entre ellos dos que yo no creía en lo que estaba pasando. Ella atiende en hospitales y me hizo sentir como muy rara porque le pregunté, ¿y vos crees? Si vos creyeras, ¿qué haces acá? ¿Qué haces viéndote con un novio? ¿Qué está pasando que dejas que tus hijos se junten con algún amigo? No, bueno, pero es que, bueno, por ahí uno no es tan consciente de lo que hace, o sí, o su inconsciente, el tuyo, sabe. Pero tenés tanto miedo que embosalas a tu mamá, a tus hijos. Esto termina en que alguien nos va a dominar. Sí, te hablaba de mi papá porque en esa misma época en la que hablaba de los militares y en la Argentina hablaba de pozos desaparecidos de la Perla, de ayudar a salir la gente por los techos, por las ventanas, en esa misma época empecé a escuchar hablar en mi casa de los protocolos de Sion. Y durante muchos años no se podía hablar de ese grupo, de esa rama del judaísmo, porque era muy mal visto, porque todo el mundo decía que era como una forma de discriminarlos, porque toda la vida he escuchado que el pueblo de Israel ha sido discriminado. Es algo que nos han dicho, ¿no? Como la propaganda. Y tanto se dijo que parece como que lo terminamos creyendo. Pero si observo y soy una abuela,
Pero si observo, y soy una buena observadora de la realidad, voy a decirte algo. He tenido compañeras judías en la escuela. Mi hermano iba a una escuela de culto católico y tenía amigos judíos. He tenido amigos de mi grupo que tenían esa religión. Y todas participaban del club, de las actividades, venían a mi casa. Ahora, yo nunca fui invitada a un casamiento de ellos. Y anda a tratar de entrar a una sinagoga cuando ellos están rindiendo algún culto. No vas a poder. Son el pueblo perseguido. Anda a fijarte lo que pasa en Gaza. En Gaza fueron poniendo pequeños grupúsculos de gente aquí y allá y le fueron tomando la tierra a esa gente que la ocupaba. La gente israelí tiene agua. Los pobladores naturales viven en la mugre y en el desierto y en la mayor pobreza y víctimas de guerras, de matanzas. Y sabes, cuando te decía protocolos de Sion, es algo que me conmueve, que ahora se escuche por todas partes. Creo que mi papá se levantaría feliz porque él ya nos explicaba lo que se estaba tramando ahí en los años 70. En los años 70, mi papá nos leía los protocolos. Y en los protocolos, de lo que yo me acordaba, ya se decía que había que tomar el poder. Y que una forma clásica de tomar el poder, sin tomarlo, era primero teniendo mucho dinero para poder comprar voluntades, atesorando oro, porque eso no se devaluaba, devaluando monedas para que los países se volvieran más pobres, haciendo cosas muy interesantes, como sumiendo a la gente en el alcoholismo, en la drogadicción, para que los vuelva dominables. Y después, 2 o 3 capítulos más adelante, decir que la drogadicción y el alcoholismo debían ser penados con cárcel. Fue un instante, ¿no? ¿Sabés cuántos años hace que fue redactado eso? ¿Sabés cuánta gente suscribe al sionismo? No son todos los judíos, porque los judíos es como decir los argentinos, los chilenos, ¿sí? Es la gente que responde al sionismo. Y hoy pensaba en la raíz de las palabras, y soy especialista en neurocomunicación, que cuando uno habla de la gente que tiene que ver con el sionismo, está hablando de gente que tiene como un nombre con la raíz nazi, Ashkenazi. ¿Y sabés qué raro? En la época en la que Hitler y el nazismo mataron a tantos judíos de una forma inhumana, los que se salvaron fueron los Rothschild y todos los que pusieron plata para que esa guerra tuviera lugar. Yo creo que estamos asistiendo a un momento de la historia humana que nunca se había visto. Están develándose todas las capas de poder. Mira, pensaba en Maquiavelo, ¿no? Y Maquiavelo dijo que el fin justificaba los medios, entre otras cosas, y que había que observar muy bien a quién uno quería dominar para poder irle por ahí. Pero Maquiavelo se quedó chiquito al lado de lo que los protocolos están generando hoy en la realidad, porque un grupo de élite los está llevando adelante. No hay medio de comunicación que te diga la verdad. Todos, por lo menos en los países en donde yo hablo con la gente, cuentan muertitos, cuentan enfermos. Nadie te dice por qué. Cuando Trump habló de la fórmula de Andrés Kalker, que era el dióxido de cloro o algo, dijeron que decía que había que tomar la bandina. Dar vuelta a todo, ¿sabes? Dar vuelta a todo. Es otro de los capítulos de los protocolos. Confundir. Dar una información, decir que no se dijo, decir que se dijo pero que no se dijo. La OMS dijo que había que hacer cuarentena y quedarse encerrado en casa, y a los 2 meses dijo que no. Pero claro,
como te generaron miedo, ahora vos no querés salir. La OMS dijo que había que usar barbijo, máscara, y después dijeron que no. Pero como te generaron miedo, vos no querés soltar esa información. Volví a abrir este canal porque ahora se cae de maduro que o resistimos o vamos a ser dominados. Este es un juego de poder. Poder. ¿Sabes cuántos libros hay escritos acerca del poder? ¿Sabes cuánta gente quiere tener teorías acerca de cómo dominar? Muchos. Pero hay unos pocos, que son muchos igual, que lo quieren lograr, como sea, como sea. Cuando te meten en el miedo, te meten en tu casa, no te dejan prosperar, cuando te quitan la capacidad de juntarte con otros, y no digo para abrazar, porque la gente no se abrazaba antes, así que eso es una metáfora nada más, sino el intercambio, el tocarse, el pasarse cerca, el ir compartiendo virus y bacterias, porque eso te vuelve saludable. Te están tratando de dominar, porque te vas a enfermar más rápido, porque quizás hasta te mueras. Y si sos mayor de edad y sos del grupo de riesgo, y te pones el tapabocas para cualquier cosa, te vas a estar matando a vos mismo más rápido. Primero de miedo. Y si estás muerto de miedo, siempre vas a estar adrenalínico. Si estás adrenalínico, tenés las defensas bajas y te puede entrar cualquier cosa. Además de que el cerebro es el que abre las puertas a eso, generando. A veces simplemente necesita un estímulo para generarte una enfermedad. Si vos estás endorfínico, eso es mucho más difícil. Si estás contento, si tenés apertura, si te reunís con amigos, estás con la mente más abierta pensando en otras cosas. Este espacio está pensado para que charlemos, y sé que hay un montón de canales hablando ahora de todos estos temas, y me parece genial que todo el mundo lo haga. Yo quiero darte la visión también de mi propia historia y de las neurociencias. Hablar de lo que está pasando a nivel mundial con la pedofilia, con el rapto de niños, me hizo pensar en cómo son y cómo están establecidas las leyes de esos que nos dominan y de los sionistas en particular, que cosificaban tanto a las mujeres y a los niños, que decían que tener sexo con un niño menor de 3 años era como ponerle el dedo en un agujero en la muñeca. ¿Entendés de qué te hablo? ¿Entendés la ideología de la gente que está detrás de esto? Que si un hombre mayor de edad tenía sexo con una mujer menor, él sabía lo que hacía. ¿Entendés de qué se trata esto? ¿Entendés que si te empobrecen a morir, que si ya no tenés de dónde sacar para tu día a día, puedes hacer cualquier cosa para sobrevivir, y cualquier cosa podría ser, como pasa en los países más pobres, vender a tu hija para que se case joven? Y no venden a una hija de 17, 18 años, venden a las nenas, ¿sí? En los países más pobres casan a las niñas de 4, 5 años, y a los 6 son mamás de hombres muy mayores. Ese es el mundo del que vos creo que podrías defenderte si salieras a la calle con un poco más de hidalguía, si supieras que el aire no te va a contagiar, si empezaras a ser congruente, si vieras que los presidentes, los mandatarios de ningún país usan barbijo ni traje de astronauta, nadie se cuida. Entonces, empezar a trabajar sobre una metodología que dice que hay alguien que quiere gobernar el mundo, y que de repente un día cualquiera, porque hubo una peste allá en octubre en China,
cerraron el mundo en marzo y no pudiste viajar, ni ir, ni venir, ni ir a visitar más a tu mamá, a tu papá, y con una cosa muy demencial, que podían algunos salir hasta las 5 de la tarde, porque parece que el virus sale de noche, como si fuera un vampiro, Drácula o alguna otra cosa. ¿Cómo es que te crees esas noticias? ¿Cómo es que no pones un poco de raciocinio a ese miedo que te puede? Hoy venía una señora caminando y siempre trato de ayudar con un poco de respeto por la calle, porque obviamente tampoco quiero que la gente se ponga mal. Y le dije, señora, si vas tan sola, ¿por qué no se baja aunque sea un poquito la nariz y respira? Y me dijo, porque en la tele me dijeron que me lo pusiera arriba. En la tele, ¿sabes? La caja boba, la que siempre llamamos caja boba, ahora es la que te informa. Raro, ¿no? La caja boba te está diciendo lo que tenés que hacer. Y uno es tan bobo que acata. Con esos amigos que el otro día te dije que me reuní, recordaba que en los primeros días de la cuarentena, muchos médicos conocidos me decían, no me toques, ya me dijeron, me voy a morir, en cuanto entube a la gente me voy a morir. Y ¿sabes? A ellos les bajaron esa idea para que ellos tuvieran miedo y desde la certeza de tener miedo, te inculcaran miedo a vos. Porque no es que mi amigo o mi amiga mienten. Mis amigos fueron hipnotizados al estar aterrorizados. Y mirá que de hipnosis sé y bastante. Entonces, ¿qué está pasando cuando en un periodo primitivo de la enfermedad vos ves que dan un muy mal tratamiento? Escuchá a la doctora Chinda Blandolino, que además tiene todo mi amor y mi respeto, hemos sido compañeras cuando recién empezábamos a estudiar medicina jameriana, y todos los médicos que tienen una conciencia abierta y tienen la valentía de decirlo sin tener miedo de perder su trabajo o su puesto, diciendo que el tratamiento que estaban encarando estaba mal. Y yo me puse a pensar, si eso no estaba hecho ex profeso, si no te ponían bien el respirador, te llenaban los pulmones, te oxidaban enseguida, no te daban ningún antiinflamatorio para que te murieras rápido. Y si se morían 4, 5, 10 al principio, ya no tenía que morirse nada más, nadie más. Y es lo que está pasando. Ahora la gente no se muere, pero vos tenés un miedo que te morís, o tu hermano, o tu mamá, no importa. Me parece que estaría bueno ayudar a que nos despertáramos. Y ayudar a que nos despertemos es pensar. Mira, Foucault, que para los que más o menos alguna vez leyeron algo, es un intelectual derraigante. Ya hablaba del orden del discurso. Porque de acuerdo a cómo ordenes el discurso, al otro le va a quedar en la cabeza. Porque todo lenguaje tiene una responsabilidad y porque ningún lenguaje es inocente. Entonces, cuando vos ves que la gente se jacta de haber salido en la tele, cuando ves que un periodista está orgulloso de haber ido a cubrir cuántos muertitos en Chascomún, cuántos muertitos perdón, estoy dando nombres de lugares muy cercanos, deberían tener vergüenza. Vergüenza. Y deberían tener un poco de conciencia, sabiendo que están haciendo que sus hijos nunca más puedan viajar, nunca más puedan ir a la escuela, que se contacten con los cercanos, que además mientan todo el tiempo, que se escapen, que hagan las cosas por izquierda. Pero mirá qué bárbaro, ¿no? Porque a mí me encantaría que las hiciéramos por izquierda cuando este gobierno de derecha, no porque sea de derecha, sino que este gobierno dictatorial mundial que tenemos nos encontrara a nosotros haciendo las cosas por izquierda, sería marginado de las de ellos. No, te vas a ver haciendo las cosas chiquititas por izquierda, escapándote para ver a tu novia, haciendo tonterías, pero sin poder ser una persona libre. Ser una persona libre. Pero, ¿sabes? También ahí hay una trampa.
En la Revolución Francesa, que fue una de las revoluciones más sangrientas que se hayan visto en la historia moderna, se hablaba de igualdad, fraternidad y libertad. ¿Y qué libertad, qué igualdad y qué fraternidad hubo? Ninguna. Solamente le cortaron la cabeza a María Antonieta, cambiaron de títeres y siguieron gobernando personas que siempre explotan al pueblo. Hay muchas cosas que los humanos comunes no sabíamos. Hay muchas cosas que algunos humanos especiales, aún en su simplicidad, saben, y por miedo o por inoperancia no queremos escucharlas. Yo no he escuchado cuando mi papá decía que había campos de desaparecidos, pero sí, fui de las primeras en saberlo cuando la información se hizo Vox Populi. Sin embargo, cuando uno va al interior de mi país, todavía no creen que haya sido tan así, porque no lo vivieron. A la gente le gusta ignorar. A todos les gusta vivir como tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora está en juego tu libertad. Ya le vendieron la mitad de la Patagonia a los chinos. Y en los protocolos de Sion ya se decía que la Patagonia Argentina podía ser un muy buen lugar para refundar su patria. Y hablando de patria, sí también recuerdo cuando era chiquita y mi mamá me llevaba a comprar ropa al Once, que en Argentina es un lugar en donde hay mucha gente judía, ahora creo que hay muchos chinos también, pero mucha gente judía con la costumbre de vender. Y era interesante ir porque había muchas cosas lindas para mí, que era una nena. Pero lo más interesante, y es que tengo tanta buena memoria, que estaban todas las alcancías para la donación que se hacía para los recursos que se mandaban a Israel. He escuchado conversaciones muy raras en esa época y no las entendía. Y ellos decían que vivían acá, pero su patria era Israel. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Estoy hablando de que esos protocolos de que hablaba mi papá y ese señor que vivía acá, pero mandaba todo su dinero para ser invertido allá, estaba triangulando y estaba no amando ni la tierra, ni los habitantes, ni a nadie que viviera en este lugar. Él solo quería a su patria, allá. Entonces, ¿cómo es pensar en esto, no? En un pueblo que siempre se dijo perseguido, pero es el que te margina. Es un pueblo que siempre fue el sometido y parece que es el que domina. Hoy están todas las redes inundadas de las noticias sobre el sionismo. Y me pongo a pensar en que si mi papá estuviera vivo, diría, ¿ves? Tenía razón. Y no lo diría por salirse con la de él. Lo diría para que viéramos que había que pensar. Si de verdad querés algo diferente para tu vida, lo único que te pido es que dejes de meter la cabeza bajo de la tierra. Hace unos pocos días hablé con un funcionario de una institución médica muy importante, un funcionario de segunda línea. Después de la cabeza está esa persona. Y me dijo, Andrea, esta no es una cuarentena. No, me dijo, esto es un campo de concentración. Y cuando le pregunté, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué no lo haces público? Me contestó eso que les dije. ¿Y qué querés? Que pierda el trabajo. Por conservar un sueldo miserable, más o menos alto. Todos son capaces de venderle su libertad al diablo. Nadie mira un poco más allá de su barbijo. Si lo hicieras, creo que te lo agradecería con el alma, porque de esto se trata. Se trata de que empecemos a cambiar, que no seamos
eso, ese grupo de adoctrinados permanentes, adoctrinados con verdades que son mentiras. ¿Por qué vivimos en el año 2020 si ya los judíos habían contado más de 5.000? Y si antes de los judíos habían estado otras razas, otras formas humanas, muchos más atrás. ¿Por qué no se inventan la historia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El otro día oí hablar de Gengis Khan, ¿no? Y a Gengis Khan lo han pintado como el más sádico y asesino de la historia. Y sin embargo, la misma persona que hablaba de él explicaba cuán amable era con las mujeres, cuán respetuoso de la feminidad. ¿Alguien alguna vez lo dijo? No. Porque siempre se cuenta la parte de la historia con la que se te pueda manipular. Lo que es un buen aprendizaje, lo que deja un buen ejemplo, eso si se puede, se evita. Un punto más. Están por emerger nuevos saberes y quiero repensar con vos acerca de la historia de la quemazón de millones de personas en la época de la Inquisición, con la influencia de la Iglesia, con la influencia de las religiones, con la influencia de toda la gente que estaba con muchas ganas de gobernar, pero de gobernar a gente que no pensara. Entonces quemaban por brujas a todas las personas que sabían cómo manejar una planta. Pienso en Palmés, ¿no? Que ha tenido esta como gran explosión con sus campos llenos de plantas que te generan un bienestar estomacal, que sanan esto, que sanan aquello. Él sabe de la composición química de la planta. Digo, ¿qué pasaba en esa época cuando gente sencilla podía ir por los caminos y recoger una planta y saber para qué servía? Lo que pasaba era que como tenían un conocimiento que ellos no tenían, los mataban. Pero para justificarlo, les decían brujos. Y si hablo de plantas y me voy de un tema a otro, porque de verdad es que esto es increíblemente vasto, quería hablarte acerca de otro de los capítulos de los protocolos, en donde la idea es promover que la sociedad se alcoholice, se drogue, promover la venta, promover la distribución, promover el que se vea bien. ¿Sabes qué interesante que esto esté escrito hace tantos años y que lo estés viviendo ahora? Yo recuerdo, porque he visto a mucha gente que consume o que me ha contado que consume, pero recuerdo a un chico que vino con un retraso mental, tenía un trabajo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy esforzado, y sus amigos le ofrecían marihuana. Un día su mamá vio que no quería abrir el placar, lo tenía con llave, y de tanto insistir, descubrió que guardaba una planta. Él, como mucha gente ahora, decía que la planta era sagrada, que por eso la cuidaba. ¿Sabes cuál es mi idea acerca de la marihuana? Porque lo he visto. Es que la marihuana te relaja, te da risa. Y mucha gente ahora habla de tomar aceite de cannabis o dárselo a los chicos. Nadie lee los papers. Yo he sido periodista de revistas científicas, editora responsable, y sé muy bien cómo se hace un paper, cómo se hace para que se valide. Digo, hay cosas a las que se le da mucha difusión, y cuando un paper niega lo que otro dijo, si no es de un autor muy reconocido, ni siquiera se le da trascendencia. Si buscaras el efecto que la marihuana tiene, o el cannabis, sobre el sistema nervioso, y que tanto lo baja que al final lo deprime, que darle a un niño pequeño aceite de cannabis es asegurarle que a los 20 años no tenga voluntad para nada, que esté deprimido,
Eso no te lo cuentan, solo te cuentan que saca el dolor, ¿sabes? La neurocomunicación también, y lo saca mejor que ninguna cosa, porque encima es inocua, pero no, te hace implantar la plantita. Y ya que estás, sumarte algo, y que esté permitido, y que además se haga moda, y que además si vos mirás como raro a ese te mire como más raro a vos. ¿Sabes lo que están haciendo? Que vos plantes mucha marihuana, que tengas permiso, que lo pelees, que lo consigas, y que después fumes tanto que no tengas ganas de recogerla y tengas que ir a comprarla. Lindo, ¿no? Porque la marihuana te quita la voluntad, te relaja, todo te da igual, no tenés problemas, te reís, bueno, según cómo te pegue. Pero, ¿sabes? Que cuando vos empezás a consumir una droga, si sos adicto no la podés dejar. Así que qué lindo, ¿no? Todas las que son mamás saben el esfuerzo increíble, la energía impresionante que se necesita para criar un hijo que demanda, que llora, que quiere esto, que hay que cambiarlo, que hay que levantarse, que a la noche no te deja dormir. Y ¿sabés qué hermoso, no? Un mundo que consume mucho cannabis, tirado, no, está llorando, anda vos, no, anda vos. Y el niño sufrir, porque sus padres están tan relajados que les da igual que llore. O que quizás, si está llorando mucho, tomen una decisión poco pensada, porque no están en sus cabales. El plan es siniestro. El plan es siniestro, pero está tan bien armado que estás metido adentro. Porque si no sos vos, tu sobrina, es mi primo, el que se está fumando, el que se está drogando, permiso, queremos la libertad. No sos libre para nada. Si estás haciendo eso, estás en el programa. Ahora le dicen Matrix. Claro, ¿sí? Estás en un programa. Si querés salvarte, la idea es que empieces a informarte. En YouTube hay un montón de gente hablando. Hoy, en Estados Unidos, se está dirimiendo en parte, como siempre, el futuro del mundo. Pero ya se empieza a dividir. Y después de esta contienda entre Trump y Biden, vamos a ver qué pasa con los chinos, con los rusos. Pero vamos a ver qué pasa con vos. Con vos. ¿Con quién te vas a aliar? Si vas a hacer que tu mamá no salga de tu casa por miedo, y la vas a aislar y no vas a dejar que tus hijos, por miedo a morirte, ¿sabes? Morirte, te vas a morir igual. Y me gustó acercarme a este libro, ¿no? De Lincoln. Abraham Lincoln fue considerado como el gran liberador de los esclavos, de la gente de color en Estados Unidos, negros. Pero él también tenía un montón de órdenes, un montón de formas para conseguir el poder. Si lo usas bien, está bien. Pero cuando subís, muchas veces se te sube la cabeza. Por eso me parece que en esta nueva etapa que comienza, vamos a tener un nuevo mundo liderado de otra forma. Un mundo en el que vos puedas como ejercer tu propia libertad. Ir con bozal por la calle no te va a salvar de enfermarte. Ir con bozal por la calle te va a enfermar más rápido que a ninguno porque te pone adrenalínico. Yo salgo y salgo así. Antes usaba bozal optativo, como le digo a mis amigas y se ríen. Me lo ponía al cuello. Hoy solamente si sé que tengo que entrar a un negocio y porque me obligan. Si vas por la calle y está absolutamente liberado de gente, y vas con el bozal puesto, vas porque tenés miedo, el miedo es lo que mata. Yo te agradezco que me hayas seguido hasta acá. Me parece que es una muy buena forma la de que hayamos encontrado en los canales de divulgación
una estrategia para estar comunicados, para decir cosas diferentes de lo que dice la televisión. Y estoy súper agradecida de que me hayas prestado atención, de que estés acá, de que me dejes un comentario y que sigamos encontrándonos. Nos vemos pronto. Gracias.